Hola amigos, vamos a ver lo que son diagramas de cuerpo libre y los tipos de fuerza que hay. Esto es una continuación de lo que es el tema de las leyes de Newton y cómo aplicarlas. Posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios prácticos en otros videos, pero ahorita vamos a explicar esta útil herramienta para poder desarrollar estos problemas de fuerza. El primer concepto que vamos a definir es el que es un diagrama de cuerpo libre. Básicamente es una representación gráfica utilizada para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Y como les digo, es la herramienta principal para poder analizar las fuerzas que actúan sobre algún punto o un objeto específico, ¿verdad? Estos son algunos pasos o algunos criterios que tenemos que tener para poder efectuar un diagrama de cuerpo libre correctamente. El primero es que hay que asegurarnos de colocar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de análisis, ¿verdad? Estas fuerzas deben tener las direcciones, o sea, los ángulos y los sentidos correctos, ¿verdad? Para poder tener un buen análisis de las fuerzas. Lo otro es que si son varios cuerpos de estudio, hay que separarlo, ¿verdad? Obviamente cada uno de ellos tendrá su propio diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos, por lo tanto cada uno tendrá su propio análisis. Tenemos en el primero una fuerza con un ángulo y la dirección hacia acá, y tenemos otra fuerza que es del cable, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Este cuerpo será analizado independientemente o por separado de este que está acá. Y lo otro es que las fuerzas se representan como vectores, ¿verdad? Obviamente vamos a utilizar un sistema de coordenadas rectangulares para poder realizar el análisis. Ahora vamos a meternos de lleno a qué tipo de fuerzas son las que vamos a estar analizando. La primera de ellas son los resortes. Obviamente no es de las más utilizadas, pero sí hay que tomarla muy en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo definimos esta fuerza? Bueno, es K por S, siendo K una constante de rigidez. Esta va a estar determinada por el tipo de material del resorte, obviamente variará, ¿verdad? La fuerza que necesite para poderse elongar o comprimir, y lo otro es S, que va a ser básicamente la distancia que este resorte se va a mover desde su punto inicial. La segunda son los cables y las poleas. Las características son de que obviamente no vamos a tomar en cuenta el peso del cable, ese se desprecia en el análisis, y la otra es que solo tienes fuerzas de tensión que afectan en la dirección del cable, ¿verdad? Aquí no hay ninguna fuerza de compresión, no existe este tipo de fuerzas para lo que son los cables, simplemente vamos a tener de tensión, ¿verdad? Otro dato importante es que hay que ver cómo están colocadas los cables. Si están colocadas en poleas, obviamente la tensión que está efectuando a cada uno de los lados va a ser exactamente la misma, pero tenemos este ejemplo en el cual ambos cables están sujetados a un elemento en la pared, en este caso en el techo superior, por lo tanto cada una de ellas tendrá su propia tensión, su propia fuerza, ¿verdad? Algunos aspectos, como les digo, que hay que tener en cuenta para analizar este tipo de fuerza. La siguiente es la fuerza tanto normal como la fuerza de fricción. En cada uno de estos ejemplos tenemos estos dos tipos de fuerza. Por ejemplo, acá tenemos un peso, pero este peso genera también lo que es una normal. La normal es perpendicular a la superficie donde está afectado el peso del objeto. Por ejemplo, acá nuevamente tenemos el peso y tenemos una normal, ¿verdad? Pero en este caso también tenemos actuando una fuerza de fricción, es la que va a estar actuando en la superficie, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque obviamente este objeto se está sometiendo a una fuerza por medio de un cable que lo está moviendo este segundo objeto, ¿verdad? Por lo tanto, este primero tendrá una fuerza de tensión por el cable y una fuerza de fricción que es la que detendrá su movimiento. Este es otro ejemplo. De igual manera tenemos una fuerza de fricción que permite que el cuerpo no se mueva. Obviamente aquí tendremos el peso del cuerpo. Si se fijan, está con respecto a un ángulo de la dirección de movimiento del peso, ¿verdad? Y este peso ejerce una cantidad de fuerza normal por, como les decía yo, es la perpendicular
a la superficie donde hace contacto, ¿verdad? Entonces esta combinación es la que nos permite mantener el reposo fuerza, ¿verdad? Si se fijan, no hay otra más que esté actuando, por lo tanto son las fuerzas que vamos a considerar. Un punto importante es que cuando analicemos siempre tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser nuestro eje X y Y para el análisis, para por medio de esta sacar las componentes. Aquí tenemos un par de diagramas los cuales vamos a analizar. Vemos en la primera figura dos cuerpos, por lo tanto aquí tendremos dos análisis de cuerpo libre, ¿verdad? En el primero tenemos interactuando una tensión dada por el cable. ¿Qué otra cosa? Tenemos una fuerza externa, la cual le está ejerciendo este cable que está por acá, la cual tiene un ángulo con respecto a la horizontal, ¿verdad? Al eje donde está el movimiento. Finalmente podemos hablar de que también está sometido a una fuerza de fricción. Tiene su propio peso también este elemento, y al tener el peso ubicado perpendicularmente a la superficie vamos a tener una normal. Ahora vamos a analizar tanto en X como en Y todas las fuerzas que actúan y en base a eso completar el análisis, ¿verdad? En el caso del cuerpo número 2, básicamente tendremos dos fuerzas. Una será el peso y la otra será la tensión del cable, ¿sí? Solamente tenemos esas dos, las cuales actúan para que el cuerpo se encuentre en reposo. Obviamente esta tensión que tenemos en el cuerpo 2 va a ser exactamente igual a la que tenemos en el cuerpo número 1. Y así es como hemos analizado, ¿verdad? En este caso no tendremos, en X no habrá ningún análisis, solamente en Y, siempre y cuando yo determine que mi eje Y sea este de acá y mi eje X sea este de acá. ¿Qué pasa con el caso de abajo? Te podemos analizar también dos puntos, ¿verdad? El primero es este que está acá, el punto número C, en el cual tendremos actuando tres tensiones, ¿verdad? La tensión hacia el punto B, la tensión hacia el punto A y la tensión del objeto D por el peso. El otro punto que podemos examinar o evaluar será el objeto D, en el cual actúa el peso y también la tensión del cable, ¿verdad?, que está sujetando a D, que es exactamente este mismo, pero el análisis se hace por separado, ¿verdad? Pueden ser complementarios cada uno de ellos para completar el análisis de todo el sistema, pero cada uno de esos análisis se hace de manera independiente. Bueno, si te ha gustado el video, por favor regístrate, deja tus comentarios y sugerencias, visita nuestro Facebook y nuestro sitio web donde puedas encontrar muchos más videos al respecto. Esperen próximos videos en los cuales vamos a hacer ejercicios aplicando las leyes de Newton y los diagramas de cuerpo libre.